De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, en nuestro último enclave local, en esta jornada de miércoles, en esta jornada en la que han comparecido ya los portavoces de Podemos Écija, Mario Perea, y Vox, Íñigo Osuna. Turno ahora por Izquierda Unida, está con nosotros Eligio García, su portavoz en el Ayuntamiento de Écija. Eligio, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros. ¿Qué destacamos? A ver, Eligio, de ese orden del día de la sesión plenaria celebrada ayer. Cuénteme. Pues fue un pleno que la verdad se profundizó mucho en aspectos, a pesar de que no nos salimos prácticamente de lo local o lo más cercano, como es el ámbito andaluz, sí se debatió mucho sobre política que yo entiendo que le interesa a la ciudadanía cijana y sobre muchos aspectos, ¿no? Luego, claro, si entramos en la esfera así más localista, pues se concedió el punto quinto, creo recordar, Eso es. una mención honorífica consistente en la medalla de la ciudad a la Hermandad del Confalón. La verdad es que nuestro grupo municipal y yo personalmente estoy muy satisfecho de haber tenido esa oportunidad, porque este tipo de medallas a estas entidades de tan grande renombre no se dan todos los días. Puede pasar incluso una o dos legislaturas que no se conceda este tipo de honores, de distinciones honoríficas, y mira por dónde pues me ha tocado, y entonces pues hemos votado por unanimidad y con mucha alegría, porque entendemos que es una hermandad que representa a la ciudadanía, representa a los écijanos, a las écijanas, desde la humildad, desde una religiosidad cercana, social, que además 450 años de historia mínimo que se ha comprobado en los archivos municipales, o sea que tiene todos los perejiles para recibir, desde luego, por el trabajo realizado en épocas de pandemia, por la cercanía, por el amor a la ciudad, por la implantación, más de 2.000, en torno a 2.000 hermanos y hermanas. Es muy representativa y evidentemente se merecía esa medalla. Pues hermosas palabras, sin duda las del portavoz de Izquierda Unida, para destacar ese hecho, ¿no? La concesión de la medalla de honor de la ciudad a la Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón. Vaya también nuestra felicitación, naturalmente, para esta hermandad. Del orden del día había alguna que otra cuestión también importante, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con la modificación de esa ordenanza fiscal reguladora del impuesto conocido como la plusvalía, en definitiva. Y, lógicamente, por supuesto, lo que tiene que ver con la obra del Ayuntamiento de Écija, la obra de la Casa Consistorial. A ver. Sí, yo diría que estos tres temas fueron los más importantes del Pleno, aparte de las mociones que están ahí también. Bueno, por empezar por la primera que has dicho, nosotros teníamos que votar que sí, porque lo que se trataba era de una, en definitiva, adaptación a una normativa, que la normativa es del mes de octubre-noviembre, que está vinculada a una sentencia del Tribunal Constitucional, que entendía que como se calculaba este impuesto, el conocido como impuesto de plusvalía, cuando hay transmisiones de bienes inmuebles, pues que no era justo, no era adecuado. ¿Qué ocurre? Que la situación económica del ayuntamiento, como todos sabemos, va mejor, pero partimos todavía de que necesitamos más ingresos, y nuestro grupo pues lo que planteó fue que se debería haber aprovechado, aparte de otras ordenanzas fiscales, de profundizar en una mayor modificación de la ordenanza fiscal, en el sentido de que tiene demasiadas exenciones, demasiadas bonificaciones. Es una ordenanza fiscal que se aprueba en el año 2014, auspiciada por el Partido Popular, y entendemos que tiende a ser un tanto clasista en las exenciones y en las bonificaciones, porque, por ejemplo, si acredita un propietario que ha hecho una inversión en un palacio enorme en el casco histórico, pues tiene derecho a que se le bonifique, si luego lo vende a un hermano, un 95% de lo que debiera pagar, o sea que va a pagar solo un 5%.
No nos parece igualitario, no nos parece justo y nos hubiera gustado no solo modificar los dos métodos de cálculo, que es principalmente lo que obliga la sentencia, un método real y un método objetivo, sino que a su vez también se hubiera hecho un balance de quién se puede beneficiar más o menos de este tipo de impuestos. Porque directamente algunos dicen que debieran eliminarse esos impuestos, pero es que los impuestos las bases para mantener las administraciones públicas. Luego queremos que nos arreglen los baches, incluso los concejales, que alguno voto no, quiere que se le pague el sueldo, que se le paga también con los impuestos que se recaudan de la ciudadanía cijana, y entendemos que los impuestos no se pueden retirar. Si llegara de la tarta del Estado una parte más importante a los ayuntamientos, pues a lo mejor nos veíamos en esa obligación de tener que recaudar. A nadie le gusta meterle la mano en los bolsillos a los vecinos y vecinas, pero es que no queda otra. Y luego tampoco hay tantos impuestos que sean de ámbito municipal, que son el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles que todos conocen, el impuesto de los vehículos, que están demasiado contenidos, diría, son bastante razonables las cuotas tributarias que tienen, pero en este impuesto, que es un impuesto que grava un beneficio, o sea, que está exento, si compras por X y vendes por menos X, no pagas nada, pero claro, si pegas ese pelotazo importante porque compres algo, no sé, a 30.000 euros y lo vendas por 100.000, lógicamente ese enriquecimiento tan fácil y estéril debiera también tener un reflejo en las arcas municipales. Pues ese es el punto de vista, naturalmente, de Izquierda Unida. Y respecto al proyecto básico, portavoz, y de ejecución de las obras de terminación de las casas consistoriales, ¿qué? Pues este es un tema que nos preocupa mucho a todos y a todas. No hay nadie, absolutamente nadie en nuestra ciudad que no vaya al salón y se le caiga una lágrima cuando vea el estado en que se encuentra, con un toldo cubriendo nuestras casas consistoriales, nuestro ayuntamiento. Esto provoca, bueno, primero, aparte de ese desasosiego de la sociedad, que es lógico, y mosqueo también, porque son ya muchísimos años paralizada esa obra, pues refleja también una serie de gastos, como es tener diversificado en diferentes bienes, en diferentes inmuebles de la localidad, pues que si alcaldía aquí, que si urbanismo allá, que si servicios sociales en otro lado. Todo esto hay que pagarlo, todo esto tiene un coste, ¿no? Entonces entendemos que debiéramos tener una casa consistorial amplia, habitable, donde tenga espacio un montón de servicios, algunos a lo mejor quizás habría que descentralizarlo. Yo siempre he partido de que el ayuntamiento no se puede centralizar todo, porque Écija es una ciudad muy grande y a lo mejor algunos servicios debieran estar en algunos barrios más de extrarradio. Pero está claro que el ayuntamiento lo necesitamos que esté activo y en uso ya, que los plenos vuelvan allí, y esto pues ya mosquea bastante. Nos la jugó una gran empresa que se rió en nuestra cara, que hubo que echarla al final con muchísimo trabajo porque no le salían las cuentas o le interesaban más otros negocios y prefería trabajar en otro lado, y no le dio importancia ninguna a que fastidie a una ciudad tan amplia y tan grande como la nuestra, y que nos deje sin ayuntamiento 3, 4, 5 años, no le dio ningún tipo de... porque ellos miran solo el beneficio, y entonces pues vuelve nuevamente a licitarse por parte de la Junta de Andalucía, que es la que aporta más, aunque eso no sea dinero solo, es un 70-30 el convenio que se firmó, 70% Junta de Andalucía, 30% el Ayuntamiento. Lo que pasa es que la Junta de Andalucía, lógicamente, tiene acceso a otro tipo de ayudas de la Unión Europea que harán que a lo mejor ponga un 15, un 20% en realidad de ese 70%. Bueno, no importa tanto de dónde venga el dinero, lo que importa es que las obras se ejecuten ya, pero el paso previo era aprobar un proyecto básico adaptado, modificado y adecuado a las necesidades que los técnicos han entendido que ese edificio tenía que tener. En el mejor de los escenarios, y si todo va bien, esperemos que así sea, hablamos de 2025, ¿no?, como fecha probable para la culminación del proyecto y para que tengamos el ayuntamiento
con las puertas abiertas a la ciudadanía, ¿no? Sí, se recoge un periodo de ejecución de 24 meses, que son en torno a 2 años. Vamos a ver cuándo empieza. Y supuestamente debiera estar licitado y empezar antes de finalizar el año 2022. Entonces esas serían las cuentas a las que nos vamos a agarrar para intentar a ver si es posible que en el periodo este de 2-3 años tengamos... Porque luego viene la plaza. Luego vendría la plaza, exacto, es que tendría poco sentido una obra de tanta entidad que arregles algo antes, ¿no? Entonces, pues sí, hay 3 proyectos ahí en el salón importantes que se tienen que hacer. Uno está ahora mismo en ejecución, que es el mirador de Peñaflor, otro sería las casas consistoriales o ayuntamientos, y la tercera gran pata, pues que supone una importante aprovechar para hacer algo bonito, porque hay también un cierto descontento de cómo está, bueno, primero el deterioro tan tremendo en tan poco tiempo que ha sufrido, la obra o no se ejecutó bien o los materiales no fueron los más adecuados y el diseño pues podría ser también mejorable. ¿No? El diseño es opinable. Sí, podría ser mejorable. Lo que no es opinable es la terminación y cómo se ejecutó, ¿no? Eso es indudable que es un desastre como está. Entonces, pues tenemos ahora mismo abajo un parking que se está dando un uso muy importante, cuesta ya hasta trabajo pillar plaza en el parking, pero me refiero a la movilidad, si ya es alquilarla, ya ni te cuento, hay una cola impresionante y entonces pues lo que hace falta es que la parte que está por encima de ese magnífico parking, que cada vez, también hay que recordar esto, es una zona que cada vez está más transitada, hay más gente, participan más de ese amplio espacio que hay y entonces hay que cuidarlo muchísimo. Absolutamente. Capítulo de las mociones, ¿algo que señalar, portavoz? Pues hubo, bueno, 3 mociones presentadas, nosotros decidimos no presentar moción porque queríamos llegar a ruegos y preguntas, que lo logramos, y entonces pues había una de Podemos que desde que se presenta hasta que se va a debatir pues había llegado una especie de acuerdo ya por parte del Ministerio de Hacienda con las entidades que representan a las entidades financieras y entonces pues no tenía ya mucho sentido y se debatieron 2, una de PSOE y otra del Partido Popular. La del PSOE, nosotros quisimos abrir un poco el abanico del debate, no estrictamente a la Consejería de Cultura, sino que queríamos hacer ver a la ciudadanía y que además creo que generamos ese debate de que había un problema de recorte más genérico de lo que parece, porque se hablaba de que solo hay un arquitecto a media jornada que tiene que supervisar toda la provincia de Sevilla y para levantar las cautelas que hacen que se paralice hasta un año una obra en los cascos históricos. Entonces nosotros responsabilizamos directamente a la gestión del Partido Popular en la Junta de Andalucía, en concreto en esta Consejería de Cultura, porque esos recortes en personal, como también lo están sufriendo en educación o en sanidad, son recortes que repercuten directamente en un deterioro muy importante que se está provocando en los cascos históricos de ciudades, aparte de Écija, Osuna, Estepa, Utrera. No se puede permitir eso, debe de haber mucha más rapidez. Hay muchas quejas de que es cierto, de que se tarda mucho en dar licencias urbanísticas y también habrá que mejorar y nosotros pedimos que se ponga personal en ese ámbito para que se agilice. Pero si se toca casco histórico y requiere una intervención arqueológica, se puede paralizar incluso periodos de 8 a 12 meses más, porque no te dan los informes oportunos en la comisión provincial. Y luego, finalmente, otra, que no sé si quiere comentar algo, sobre la moción que presentó el Partido Popular en torno a la modificación, es lo que pedían los populares, de las ordenanzas fiscales para que se puedan incorporar bonificaciones en todo lo que tiene que ver con las instalaciones de placas fotovoltaicas, ¿no? de autoconsumo, que sean bonificadas. ¿Cuál es el punto de vista de Izquierda Unida? Hombre, todos los grupos políticos tienen derecho a hablar y a presentar cualquier moción que consideren oportuna y adecuada. En este caso lo es, o sea, es oportuna, es adecuada. Lo que le hace, digamos, a la portavoz, a la señora Heredia, es que ella no estaba legitimada para presentar ese tipo de moción. Porque una cosa que no puedes hacer ante la ciudadanía es entrar en tantas contradicciones. Y cuando era diputada en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pues esta mujer avaló un impuesto al sol
que directamente era un torpedo en la línea de flotación de este tipo de medidas de autoconsumo para que la gente aprovechara el sol y pudiera beneficiarse y no tuvieran que salir ganando empresas como Endesa u otras que son las que están, que también le recordé que fue una privatización del Partido Popular y de su presidente Aznar, quien se cargó la gestión a través de Endesa, que era pública, y la pasó a manos privadas. Todo eso nos está cayendo encima y ahora pues viene de salvadora de la patria diciendo modifíquese los impuestos, bonificaciones del IBI, bonificaciones del ICIO, que es el impuesto de construcciones. Esto se estaba pidiendo desde la izquierda desde hace muchos años, hay muchos ayuntamientos, incluso del PP, que lo están aplicando. Lo que pasa es que cuando gobiernan o tienen poder de hacer grandes cosas, no lo hacen. E incluso votan en contra. También hubo una propuesta de eliminar el impuesto al sol, que ella levantó su mano y votó en contra de esa propuesta, que era una propuesta que votaron todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a excepción del Partido Popular. Por tanto, ¿es necesaria ese tipo de medidas? Pues sí, y mientras no haya una empresa pública que te dé unos precios razonables y que no especulen con un servicio tan básico como es el calentarse o es el refrescar una vivienda, y en écija de esto podríamos escribir bastante, pues lógicamente si alguien tiene acceso en el mercado a conseguir unas placas solares, así es posible que obtenga una buena bonificación o subvención a través de otras administraciones públicas, como puede ser la Junta de Andalucía, y encima el Ayuntamiento durante un periodo de años para incentivar ese tipo de placas o de instalaciones de autoconsumo pueda reducir bien el impuesto de bienes inmuebles donde va instalada esa placa o bien el impuesto de construcciones, incluso por la instalación, pues nos parece correcto. Nosotros votamos a favor. Ella pensaría que no, que con el discurso inicial, pero es que miramos no tanto ya a la hora de la votación de quién traía la medida, sino si esa medida beneficiaba a la ciudadanía cijana, y está claro que sí. Eligio, del capítulo final de ruegos y preguntas, ¿algo también que destacar? Ya brevemente, por favor. A ver. Pues, a ver, volvimos una vez más a recordar, sobre todo al señor Ruperti, los acuerdos que tiene con Izquierda Unida, de que no se centre las obras, el mantenimiento, solo en el centro de la ciudad, sino que hay otras barriadas, como pueden ser Las Moreras, como puede ser el Valle, donde hemos hecho a lo largo de los 2-3 últimos años diferentes escritos, ruedas de prensa, propuestas, incluso acuerdos presupuestarios como el finalizado en 2021, que entendíamos que había que atender estas barriadas, que no entren en la marginalidad, que no entren en una situación de ciudadanía de segunda y de primera, y no se están haciendo. Siempre nos pone la excusa de que no hay personal suficiente y adecuado, pero si vemos como en otras partes de la ciudad es relativamente más fácil cambiar cosas, que tampoco se está pidiendo nada el otro jueves, sino medidas de seguridad en la calle Olivo, en Las Moreras, que se vea si hay algún conflicto vecinal, que parece ser que lo hay, pues que el ayuntamiento tiene que actuar y tiene que tener una autoridad y comprobar que es lo más adecuado en el interés general de toda esa barriada y de sobre todo esas calles. Y luego en el Valle también hemos pedido algo que entendemos que es muy lógico, que se cuide también con zonas elevadas para que restrinja un poco la velocidad del tráfico, teniendo en cuenta que allí hay un IES, un instituto, y allí hay también un centro educativo de infantil y primaria, y que se cuiden los barrios. También pedimos que se pintaran algunas pintadas que hay en algunas plazas, para dar un decoro, una puerta de entrada por parte cuando se viene de Palma del Río hacia nuestra ciudad, y también se tienen que cuidar todos estos detalles porque la gente en todas partes paga impuestos y hay que atenderla en cualquier sitio de la ciudad donde vivan. Y además porque, hombre, desde la óptica de Izquierda Unida son acuerdos también adoptados en su momento con su grupo municipal, ¿no? Exacto. Son acuerdos presupuestarios. ¿Algo más, portavoz? Pero no tanto por el acuerdo en sí. Ya, sino por lo que significa en sí y por lo que es una necesidad, evidentemente, para la ciudad. Por lo que va a beneficiar a la ciudadanía. A mí me da igual que se salte otro tipo de acuerdo, pero los que veo yo que afectan a personas, pues sí que me duelen más.
No sé, también entramos un poco en el debate del tema de los alcorques, que parece ser que últimamente pues muchos de ellos que están vacíos, no es que no se siembren árboles, es que directamente se eliminan poniendo hormigón. Nos planteó el señor Ruperti que esto es a consecuencia que muchos de ellos son provisionales, que están provisionalmente porque entienden para que nadie se caiga, se haga daño. Estaremos atentos o avisor a ver si es provisionales o se consolidan en el tiempo. Como algo definitivo. Señor García, muchísimas gracias, Eligio, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija, Eligio García, para cerrar este primer capítulo de intervenciones post-pleno. Mañana turno para Ciudadanos, estará con nosotros Moisés Bermudo y luego Ángel García desde las filas de Fuerza Écijana. Ya para el próximo viernes estarán aquí con nosotros tanto la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa Pardal, como la portavoz del Partido Popular, que será la primera en intervenir, Silvia Heredia. En fin, que mañana les esperamos de nuevo en nuestro enclave local. Un cordial saludo. Buenas noches.